Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Liliana Quina Salazar, estudiante del programa de agronomía en el CEDAT Palmira. Vivo en el corregimiento de Ayacucho, vereda El Arenillo, zona rural del municipio, y tengo 24 años. En el curso de biología celular y molecular he elegido el organelo, que es el núcleo del que vamos a hablar hoy, de su estructura y su función. Entonces aquí podemos ver las partes, su estructura, que son los poros nucleares, los ribosomas, la membrana nuclear externa, el espacio perinuclear, la membrana nuclear interna, la lámina fibrosa y el nucleolo. El núcleo es el centro que controla la célula. Esto quiere decir que es el orgánulo principal de la célula. Hay células que pueden tener dos o más núcleos. Tiene una forma redonda y ovalada, o en algunos casos tiene una forma de disco. Eso depende del tipo de la célula en el que él se encuentra. Tiene un tamaño aproximadamente de 10 a 5 milímetros y se localiza en el centro de la célula. En las células de los mamíferos el diámetro promedio aproximadamente de 6 micrómetros, lo cual ocupa aproximadamente el 10% del total del volumen celular. En los vegetales el núcleo generalmente se presenta entre 5 y 25 micrómetros y solo es posible ver con microscopio óptico. En los hongos se observan casos de especies con núcleos muy pequeños de alrededor de 0.5 micrómetros, los cuales son visibles solamente con microscopio electrónico. En las ósferas de cicas y coníferas alcanzan un tamaño de 0.6 milímetros, es decir, resulta visible a simple vista. La envoltura nuclear es la estructura más esencial que conforma el núcleo. Esta es una doble membrana que se encarga de rodear por completo el orgánulo, lo separa del citoplasma y además posee poros nucleares, los cuales permiten que pase la expresión de los genes y se mantengan los cromosomas. El contenido del núcleo no es uniforme, debido a que en el mismo se encuentran varios cuerpos subnucleares, los cuales se componen de proteínas, moléculas de ARN y segmentos cromosómicos. Uno de ellos es el nucleolo, que se encarga de la síntesis de los ribosomas, que son enviados al citoplasma para que se encarguen de la traducción del ARN. El núcleo celular se encarga especialmente de controlar toda la expresión genética y a hacer posible la replicación del ADN, el cual debe ocurrir cuando se da el ciclo celular. El núcleo ayuda a que haya una colocación para la transcripción del citoplasma, en el citoplasma, haciendo así que se den los niveles de regulación que no se encuentran en los órganos procariotos. Otras funciones del núcleo son que él tiene la capacidad de guardar los genes de forma de cromosomas durante el proceso o la mitosis, o como cromatida durante la interfase. El núcleo también se encarga de organizar los genes en cromosomas, haciendo posible la división de las células. Posibilita el transporte de la regulación mediante los poros nucleares y segrega ácidos nucleicos como mensajeros, el cual codifica las proteínas. Origina los preribosomas en el nucleolo. De esta manera podemos determinar y darnos cuenta que el núcleo es la parte más esencial de la célula, ya que él se encarga de controlar las características hereditarias en los organismos vivos y también hace posible que se dé el intercambio entre el ADN y el ARN con el resto de la célula.
A continuación vamos a responder las preguntas generales, las cuales van dirigidas a la parte del núcleo. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿qué procesos de importancia biológica ocurren en el núcleo? Uno de los procesos biológicos importantes que ocurren en el núcleo es contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética. El segundo es organiza los genes en cromosomas específicos. El tercero es el que nos permite transportar las moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Como cuarto, nos produce el ARN mensajero a partir de la matriz del ADN y produce ribosomas indispensables para crear el ARN ribosómico. La segunda pregunta es: ¿existe algún tipo de comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma? Explique su respuesta. Mi respuesta es sí, ya que tiene lugar a través de varios y cientos de complejos del poro nuclear, los cuales están insertados en la envoltura nuclear y forman un poro o un canal que es el que permite la comunicación entre el núcleo y el citoplasma. La tercera pregunta nos dice: ¿de qué están compuestos los cromosomas? Entonces, los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas que se espiralizan y se mantienen unidas, y de esta forma en un cromosoma se distinguen dos partes que son idénticas, las cuales se unen en un punto llamado centrómero y están compuestas por ácidos nucleicos y proteínas.